Nunca pensé que volvería a tocar esa carpeta. 10 años habían pasado desde que cerré aquel caso y juré que nunca más volvería a abrirlo. Pero esa llamada, esa maldita llamada a las 3 de la madrugada, me hizo cuestionarlo todo. El expediente 47 está incompleto. La voz al otro lado del teléfono era grave, calma, apenas un susurro. No había más información, ningún número de retorno, solo eso. Y algo dentro de mí, algo que creí muerto junto con aquel caso, se removió. Me levanté de la cama, todavía con el olor a café frío de la noche anterior en la cocina. La lluvia golpeaba la ventana con insistencia, como si quisiera advertirme de lo que estaba a punto de descubrir. Tomé el abrigo que aún colgaba del perchero y salí al frío. En la comisaría, la luz del pasillo parpadeaba. Nadie estaba a esa hora, excepto la carpeta, olvidada en un cajón con polvo acumulado. Expediente 47, decía el sello descolorido. Abrí la tapa y la memoria me golpeó como un puño. La desaparición de Clara Méndez, 16 años, desaparecida una fría noche de noviembre. Recuerdo que entonces la encontramos, o al menos eso creímos. Una nota anónima llevó a un departamento abandonado en las afueras. Allí hallamos lo que parecía evidencia irrefutable. Pertenencias de Clara, su diario, algunos objetos personales y señales que indicaban que había sufrido, que había intentado huir. Pero nunca hallamos un cuerpo. Nadie la vio allí. Solo un silencio pesado que nos llenó de dudas, aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas. Pasé las páginas con cuidado. Todo parecía exactamente como lo recordaba. Fotografías borrosas, recortes de prensa amarillentos, informes incompletos. Pero había algo nuevo, una grabación de voz insertada entre los papeles. La fecha indicaba que era de esa misma semana. Tomé la grabadora y la activé. Detective, si escuchas esto, aún hay tiempo. No confíes en ellos. La voz era femenina, temblorosa, pero segura, irreconocible para cualquiera, pero no para mí. Su tono de voz me había quedado grabado de por vida después de haber visto ese video familiar 10 años atrás. El miedo se mezclaba con una determinación que me heló la sangre. ¿Clara estaba viva? 10 años después. Cada pieza de aquel rompecabezas que creí cerrado se estaba desarmando frente a mis ojos. Empecé a revisar cada informe, cada testimonio, con más atención que nunca. Había algo sutil que siempre pasé por alto. Los tiempos de las llamadas, los lugares reportados, coincidencias que parecían casuales, pero no lo eran. La manera en que ciertos nombres desaparecían de los documentos, cómo algunas notas estaban tachadas, cómo los testimonios no coincidían con las fotos, todo indicaba manipulación interna. No podía señalar a nadie concreto, pero la sensación de que alguien dentro de la fuerza había movido las piezas se volvió abrumadora. Y cuanto más investigaba, más comprendía que la verdad no solo era sobre Clara. Había algo en ese caso que me involucraba personalmente. Decisiones que tomé entonces, pistas que ignoré, errores que parecían menores, pero que habían determinado el rumbo de todo. Decidí visitar la última escena, el departamento abandonado donde Clara supuestamente había sido hallada. La lluvia caía como un telón gris que oscurecía la ciudad. Entré con linterna en mano. Cada rincón parecía susurrar que estaba en el lugar equivocado. Había un rastro sutil, casi imperceptible, grabado en la pared. Un símbolo extraño, como si alguien quisiera que lo encontrara. Mi teléfono vibró. Un mensaje. No busques más. O lo lamentarás. No había remitente, solo silencio. Y entonces lo comprendí. No era un simple caso policial.
Era un laberinto, un rompecabezas diseñado para mantenerme ocupado, para mostrarme que nunca hubo un cierre real y que Clara no estuvo sola. Alguien más, un observador invisible, siempre estuvo allí, siguiendo cada movimiento, dejando pistas y advertencias que solo yo podía notar. Mientras caminaba de regreso, cada sombra parecía moverse, cada callejón susurrar secretos que no quería escuchar. Llegué a mi departamento y revisé la carpeta una vez más. Había diagramas, notas cruzadas, fechas que no coincidían. Cada nueva línea me empujaba hacia un vértigo. La sensación de que algo me había seguido desde el principio, que todas las decisiones que creí correctas me habían llevado hasta aquí, y que Clara no era la única víctima en este juego. Me acosté, pero el sueño no llegó. Los recuerdos de aquella noche, las decisiones que tomé, los silencios de los testigos, todo se mezclaba con la nueva grabación, con el mensaje, con la idea de que alguien estaba observando. Y entonces, justo cuando mis párpados empezaban a cerrarse, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la llamada era muda, solo estático, pero entre ese ruido blanco juraría escuchar mi nombre. Me incorporé, respirando con dificultad. La carpeta estaba abierta frente a mí, como esperando que hiciera algo, como si quisiera que continuara. Y supe que el expediente 47 no era solo un caso. Era un aviso, una advertencia, y tal vez de algún modo también un espejo de mí mismo. El resto, bueno, eso aún está por escribirse.